Buenas. Buen y feliz el lunes para todos. Espero que estén muy bien. Espero que hayan descansado el fin de semana. Que hayan logrado más o menos combatir la modorra fiaca cansancio de empezar una semana. Yo hay a veces que empiezo las semanas muy bien, otras veces que empiezo las semanas lento. No voy a decir mal porque decir mal es como condenar a uno a sentirse de cierta manera, y uno es lo que piensa y habla. Entonces es preferible hablar cosas lindas, ¿no? Bueno, en la conversación del día de hoy yo tenía pensado hablar sobre algo que recientemente estuve aplicando bastante. Como bastante me refiero a más, considerando desde el 2018 a ahora, bastante. Entonces quería hablar un poco sobre el proceso creativo en general, no hablar sobre uno en particular o qué, pero hablar sobre qué es lo que involucra crear algo. Y me pareció que era un tema interesante para cualquier persona que quiera encontrar una solución para algo, o esté aburrida y quiera crear algo nuevo, o no sé, hablar un poco de eso. Creo que va a llevarnos por un buen camino. Como temática, por lo menos, me parece que tiene bastante para explotar. Un poquito de historia. Yo, teóricamente, yo no me considero, me considero una persona creativa, pero nunca tuve como un solo soporte para explayar mi creatividad. A lo que me refiero es, no soy de aquellas personas que entrenan de pequeños para estudiar piano o para cantar o para pintar o lo que sea, y después cuando se vuelve adolescente ya tiene un buen nivel, y cuando es un adulto ya estamos a otro nivel, absolutamente. Hola, Quoth. Yo me considero creativo, pero más que nada porque siempre tuve la necesidad de hacer cosas con mi imaginación. Y me di cuenta un poco sobre cuando era muy pequeño, ¿no? Y estaba jugando con los Playmobiles y haciendo historias entre los personajes, y tenía personajes propios, y obviamente basaba bastante en lo que veía del entorno, ¿no? Que eso también es una cosa importante, ¿no? Porque hoy en día está esa conversación de lo original, lo que es tributo, lo que es plagio, y bueno, lo que ya fue visto, ¿no? Lo que ya está desde hace mucho tiempo, y lo que en realidad lo que es original, y lo que es como una transformación de todo. Creciendo tuve la fortuna de tener una familia que me propusiera realizar actividades en distintos talleres. Entonces fui a cursos de origami durante por lo menos un año, que estaba cerca de mi casa. Era una profesora Nikkei que enseñaba origami en una clase de instituto que estaba bastante piola. Una de esas casas viejas de 2 pisos. Y más adelante me mandaron a un taller de cerámica, donde hice cerámica fría, ¿no? O sea, no, de baja temperatura. Trabajé con yeso y me pude expresar de formas como más bien plásticas.
En cuanto al dibujo, no fue más que... O sea, creo que habré hecho... A ver, sí, dibujaba, pero no tenía ninguna clase de estudio formal ni nada por el estilo, más que de lo que veía en el colegio. A los 11 sí dibujaba, y dibujaba bastante. El saber hacer, sí. Dibujaba bastante cómics de los supercampeones, con partidos inventados, y los compartía con mis compañeros de clase. Creo que ahí éramos 2 o 3 que dibujábamos historias. Cómics, básicamente. Yo me acuerdo que los tenía guardados en una bolsita de esas que tienen burbujitas que se explotan, las puchi puchi. Le digo puchi puchi. Bueno, eso. Las tenía en una de esas. Y también, afortunadamente, en el primario tuve actividades de todo tipo como electricidad y carpintería. Entonces también trabajé las manos en ese sentido. En el secundario, ya cuando pasé el secundario, tenía clases de arte, actividades de artes plásticas. Y hacíamos un poco de todo en esas clases. Estaba bueno, estaba entretenido. Ahí está. Uy. Perdón por el ruido. Ahí está. Estaba acomodando mi micrófono. Ahí está. Porque cuando me lo pongo muy cerca, no me toma el tracking de la boca. Entonces ahí estaba solucionado. Así que no es como que me considero que he hecho una actividad por mucho tiempo. Pero sí que apliqué mi creatividad en varios momentos. Y también me acuerdo que había creado un juego de rol antes de conocer lo que era un juego de rol. Calculo que un poco inspirado en los videojuegos. Lo que yo hacía era agarrar una hoja cuadriculada y hacía habitaciones como una vista tipo arquitectónica de un departamento. Y en esa, ponía detallitos y demás, como trampas y cosas. Un dungeon. Y ponía personajes. Entonces, los personajes, los personajes daban ciertos ítems que a uno le permitían desbloquear otros puzzles o derrotar enemigos y esas cosas. Y lo que yo hacía era dárselo a otra persona y hacer que esa persona jugara en ese tablero. Sin dados, sin nada, era como súper simple. Entonces la otra persona tenía que decirme por dónde entraba, hacia dónde iba, y yo le iba describiendo qué es lo que veía y qué es lo que le decían los otros personajes. Era eso, y yo nunca había jugado para nada juego de rol. Estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 años, una cosa así. Yo tuve una experiencia favorita con mi hermano. Utilizábamos las estadísticas de unas cartas de Dragon Ball Yu-Gi-Oh como marco y roleábamos un mundo, más que nada narrativo. ¡Qué genial! Eso es buenísimo, es muy bueno. Cuando uno es chico está como más en contacto con ese caos creativo. Por eso es como que cuando uno va creciendo, medio como que lo van poniendo un poco en un casillero, ¿no? Como la imaginación es una cosa infantil o mal vista por la sociedad, entonces, no sé, es como que ya no te promueve alrededor cultivar tu imaginación, salvo que obviamente estés en una carrera universitaria o en un contexto familiar como muy creativo, plástico, artístico, lo que sea. En ese sentido sí es como que creo que esas personas están más en contacto con sus emociones y cómo expresarlas a través de su creatividad y su arte. Claro, no suele ser la norma. Como que antes está el concepto de cuando ya sos mayor, tenés que ser serio, tenés que comportarte, tenés que tener un trabajo, una familia, ese tipo de conceptos. Entonces a uno lo marcan bastante, ¿no? Lo configuran bastante, que justo lo hablábamos el otro día, ¿no? De los editores culturales. Y es medio catastrófico porque
hay mucha gente que podría perfectamente seguir su corazón y ser feliz con actividades que nada que ver con lo que hacen y postergan o no se dan cuenta y pasan toda su vida con, no sé, con una... viviendo, pudiendo ser más, conseguir más felicidad o estar más en contacto con su yo natural, nativo, no sé, primigenio. Y a mí me iba bastante bien en las clases de plástica. Le ponía mucho empeño y a la de música también le ponía bastante empeño. Me interesaban mucho ambas. Cuando estaba en el secundario me metí en un coro y lo disfruté bastante. También cuando estaba, creo que terminando el primario, hice clases de órgano, de piano. Y también lo disfruté bastante porque podía cantar y tocar el piano. Y era divertido eso. Obviamente que nunca hice tarea de nada, ¿no? Nunca pude hacer tarea. Era como que no me pude sentar a hacer tarea. Nunca me pude concentrar para hacer eso. Entonces eso como que los procesos educativos que se acostumbran a utilizar no funcionaban conmigo. Porque obviamente eso exigían que uno continuara estudiando fue en la casa y yo estoy en 1000 cosas al mismo tiempo, entonces no puedo concentrarme en una sola cosa. Salto de un lado para el otro, mi mente salta de un lado para el otro y no es que puedo decir, tengo que hacer la tarea para mañana y de repente sentarme y hacerla, ¿no? No podía sentarme ni siquiera. O sentarme para jugar, para cosa de que me estimulara algo en el momento. Eso un poco se puso en el medio en cuanto a mi camino creativo y el día de hoy también se pone en el medio el hecho de no poder continuar y seguir algo. Es la gran comenzar un montón de proyectos pero no finalizar nada por la motivación, tal vez por el perfeccionismo en el mal sentido de la palabra obviamente que uno tiene en la cabeza de cómo no va a quedar esta creación como uno envisionó, como uno vio, como uno pensó en un comienzo. Entonces dice, se da por vencido, por vencida antes de comenzar. Pero bueno, en ese sentido no tuve muchas oportunidades para tener como enseñanza sobre cómo crear, cómo hacer un proceso creativo, ¿no? Es como que la gente alrededor asume que si sos creativo, si entre comillas tenés talento, vas a hacer cosas buenas, cosas lindas, y la gente que no tiene talento, que no sabe crear, no las va a hacer, como que va a zafar de esas materias, ¿no? Es como que va a tratar de hacer lo mínimo indispensable. Pero yo considero que independientemente de quién sea la persona, siempre hay creatividad en todos. Porque si uno aplica ciertas técnicas o formaliza el proceso de creación, entonces ahí uno va a descubrir que no es tan difícil crear algo desde cero, imaginar algo desde cero. Y no necesariamente tiene que tener uno, que eso es algo que también yo había pensado en su momento, dije como, no puedo imaginarme cosas a nivel visual muy fuertemente. La creatividad, sí, la creatividad es algo que se aprende y desarrolla como un hábito, como una disciplina. No es necesariamente algo que es caos que anda flotando en el aire y que uno puede amasar con su cerebro, con una parte del cerebro que hace sinapsis de X manera. Gracias, Code, por el recordatorio. ¿Cuántos puntos tenés? Voy a ser curioso. ¿140? Ok. Está bien. Yo tengo infinitos, te gané. ¿Puedo desbloquear algún emote? No me pongas nada a más o voy a tener que llorar.
No sé, si tuviese que poner algo así a mucho, no sé qué sería. Estoy viendo que no se me está cerrando mucho el ojo izquierdo. No, el derecho. Es como que le cuesta al ojo derecho cerrarse a veces. ¡Ah! A ver. A ver, voy a hacer una cosita. Vamos a calibrarlo. Ahí va. Creo. Casi, casi. Está mejor. Bueno, no sé si está mejor. Puede ser que sea un tema de luz en una de esas. Entonces sí, yo creo que hay procesos creativos que uno puede hacer, como por ejemplo el de relación entre sí, entre palabras, que se llama libre asociación. Libre asociación. Ahí va. Es una técnica de ideación creativa. La estimulación aleatoria, libre asociación y conexiones forzadas, se llama. El artículo dice lo siguiente. ¿Alguna vez te has dicho, yo no soy muy imaginativo o no he nacido para ser creativo? Es cierto que algunas mentes nacen con más facilidad para idear que otras, pero no desesperes. Si no te consideras muy creativo, no significa que esté todo perdido. La mente se puede entrenar para conseguir la generación de nuevas y sorprendentes ideas. Además, hasta el mejor creativo se ha valido de alguna técnica creativa para obligarse a ampliar su punto de mira. A continuación presentaremos una de muchas técnicas creativas para que no puedas decir nunca jamás que tú no eres muy creativo o que te has quedado sin ideas. Una técnica de ideación creativa. Se trata de la técnica de relaciones forzadas originada por Charles Whiting en 1958 y también conocida como técnica de libre asociación o estimulación aleatoria. Esta consiste en establecer conexiones poco usuales entre distintos conceptos que aparentemente no tienen nada en común. Cosas de psicoanálisis como un ser muy científico no me hacen daño. Me hacen daño por... te hacen un dot, ahí te aplican un dot. El objetivo es abrirse nuevos caminos creativos y generar nuevas conexiones. Son precisamente estas conexiones inesperadas de donde salen las ideas más buenas, sorprendentes y novedosas. El efecto que se consigue, por lo tanto, es sorprender al público, creándole un mayor impacto y un mayor recuerdo del producto o servicio. Ponemos un ejemplo. Puedes plantear 3 conceptos inconexos, con el objetivo de darle vueltas y encontrar alguna cosa en común. Por ejemplo, amor, microondas, un matón. Aparentemente no tienen nada en común, pero si le damos muchas vueltas llegamos a la conclusión de que las 3 partes tienen un nexo de unión, el concepto de temperatura. Ok, eso suena, yo no lo había pensado de esa manera. Es importante que no te paren las barreras. Recuerda que es un momento para crear conexiones, no para juzgar su calidad ni validez. Eso es una cosa importante en lo que es generalmente en los procesos creativos. Cuando uno está tirando ideas en una lluvia de ideas, no tiene que juzgarlas. Es el momento para escupirlas, para lanzarlas, no para evaluar si son buenas o malas. Lo importante es sacarlas de adentro, porque tal vez las primeras 10 no sean buenas, pero con tal de que haya una que sea potable, bueno, ahí tenés a dónde comenzar. Porque tal vez si estás en un grupo de personas, no solamente esa idea podría llegar a ser un inicio de una buena idea, sino que también podría despertarle ideas a otras personas que no habían pensado en la asociación que uno hizo, y de esa manera se vuelve una actividad social la creatividad. Entonces es importante también nutrirse de otros puntos de vista.
Aparte de que también obviamente es bueno leer, consumir historias, imágenes, arte, música, todas esas cosas que son creaciones propias, únicas y cada una distinta para poder como ampliar un poco los horizontes. Hay a veces que, a mí por ejemplo, yo digo que me gustan montones de géneros de música. Obviamente los que no puedo escuchar son los de reggaetón, cumbia, y ahora podría decirse que el trap no lo puedo escuchar porque el tema de las letras que tiene y por la... no sé, como que uno no puede pasar del Requiem de Mozart a una canción de trap, ¿no? Como, no digo que... no quiero desmerecer las canciones de trap porque también involucran un trabajo de un productor creativo, productor musical, pero el nivel que tiene de estudio, de dedicación, de, no sé, una pieza clásica, de virtuosismo, es muy distinto que el que puede llegar a tener una letra de crítica social, que la mayor parte de las letras son insultos o cosas chabacanas, cosas de como de las más bajas vibraciones del ser humano. A eso es a lo que voy. Como que se nutre de un lugar que es válido, porque todos los lugares son válidos de donde salen las ideas, pero el producto final y tal vez el proceso creativo no te elevan como a nivel ser humano. Es como de una forma quejarse o hablar negatividades, ¿no? Yo no creo que ese tipo de ideas, de energías, de cargas energéticas lo lleven a uno a algo, a la superación, a la completitud, a la armonía. A eso es a lo que voy, al virtuosismo. Entonces, bueno, ¿quieres practicar un poco? Albert Einstein dijo una vez, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Está buena la frase. Vaya a saber si realmente la dijo Einstein. Así que si quieres divertirte un poco y descubrir esta técnica, aquí tienes algunos trucos para ayudarte a poner en práctica la estimulación aleatoria. Puedes aplicarla usando ideas, imágenes o palabras. Empieza eligiendo palabras al azar en un periódico o diccionario. Esa es buena, yo ya la había hecho, para hacer cuentos cortos. Ahora de hecho la podemos hacer. También puedes recortar objetos de revistas o periódicos viejos e incluso folletos publicitarios. Además, puedes coger papel y lápiz y apuntar todas las palabras que puedas en un minuto. Evita coger objetos que forman parte de un mismo grupo, como por ejemplo papel, en la que rápidamente piensas en lápiz y bolígrafo. Puedes ayudarte observando y apuntando los objetos que ves en el entorno o forzándote a coger palabras que empiecen por una misma letra. Está buena esa idea, ¿eh? Después toca idear. No te preocupes porque las primeras conexiones sean muy evidentes. Es lógico que se nos pasen por la cabeza, está bien saber cuáles son para poder descartarlas y así avanzar. Pero si realmente quieres ir al turrón, no sé cómo se entiende esto, pero claramente lo escribo en español, vayamos a otro nivel. Si te interesa aplicar esta técnica a problemas reales, deberás seguir los siguientes pasos. Definir el problema. Haz una descripción de la situación actual y pregúntate, ¿qué está fallando en la idea de negocio, en la comunicación? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es el nuevo objetivo o reto? Bueno, eso ahora que lo veo, ahí está. Hay una cosa que se llama las 5 Ws. Las 5 Ws en lo que es marketing y lo que es, no sé en qué marco está esto. Bueno, las 5 Ws es una técnica con la que se consigue transmitir un mensaje eficazmente. Es la manera más sencilla y completa de presentar información. El origen de las 5 Ws se remonta a hace por lo menos 28 siglos.
aunque hoy en día se han añadido más preguntas a este grupo básico, principalmente en el mundo periodístico. ¿Qué? O sea, son, básicamente en inglés, las 5 Ws son, porque esto es importante saberlo. Who, what, when, where y why. Esas son como los 5 Ws. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas con respecto a un tema, ahí va resolviendo el problema, básicamente. Por ejemplo, el qué son los acontecimientos, acciones o ideas que constituyen una noticia. Por ejemplo, un accidente de moto en el que murieron 2 personas. A veces se incluye la pregunta ¿cuánto? How much o how many. Pero esta forma parte del qué. Por ejemplo, provocó daño a propiedad privada con un valor de 500 pesos o dólares. ¿Quién? ¿Quiénes? Son los protagonistas. Los personajes que aparecen en la noticia, por ejemplo, los occisos fueron 2 jóvenes de 16 y 17 años. ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo concreto. Se debe indicar su inicio, duración y final. Por ejemplo, el incidente ocurrió el sábado a las 3 de la madrugada. ¿Dónde? El espacio o lugar donde han ocurrido los hechos. Por ejemplo, en el kilómetro 18 de la A6 a la altura de Las Rosas. ¿Por qué? Son las razones por las que ha ocurrido un acontecimiento. En ocasiones es necesario incluir los antecedentes. Por ejemplo, según las fuentes locales, el conductor había ingerido alcohol. Dentro de esta pregunta también se puede contestar ¿para qué?, que es el fin último de una acción. Por ejemplo, previo al accidente, el conductor hizo una parada para intentar recuperar los sentidos. ¿Cómo? Circunstancias en las que se desarrollan los hechos. El motociclista derrapó, estrellándose contra una gasolinería y arrollando a uno de los trabajadores del establecimiento. Entonces, eso está muy muy bueno, este framework, ¿no? Este marco de trabajo para resolver ciertas dudas que uno puede tener acerca de algo que está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, nuestro personaje está situado en la calle, ¿no? Y podemos preguntar, ¿qué está haciendo en la calle? Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Porque muchas veces me preguntaban, bueno, ¿y ese personaje qué está haciendo? Y entonces uno dice, no sé, pero no puede responder no sé, porque es el personaje de uno, entonces cualquier cosa es posible, cualquier cosa se puede responder. De hecho, el fin de semana estaba leyendo Reddit y me topé con un post en el que habían entradas del diario post... ¿cómo se dice? Post muerte. Se llama post-mortem. Sí, sería pero no quiero decir eso. No quiero decir post-mortem. Bueno. Quiero decir otra cosa. Post-umi algo. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero bueno, básicamente es el diario de la persona, del actor que hizo de Severus Snape en Harry Potter. Que publicó, bueno, la esposa, la viuda, sus pensamientos. Sería como una clase de diario o bitácora del detrás de bambalinas del espectáculo, ¿no? Del mundo del espectáculo. Y que él que pensaba sobre los demás actores, sobre el productor, el director, cómo le caían ciertas cosas según las circunstancias en las cuales estaban. Y una de las cosas que escribió es un contacto que tuvo con Rowling, en el que Rowling le explicaba hechos de ciertos personajes. Cuando él le preguntaba, el actor le preguntaba sobre Ron o demás, Rowling le respondía, Ron hizo esto en el pasado, estuvo con esta persona a tal edad y después hizo tal cosa. Entonces era como si estuviese hablando de un personaje vivo, de alguien que existiera. Porque en ese momento Rowling, o sea, asumiendo, ¿no? En realidad no lo sé, pero era como que ya estaban vivos esos personajes, ¿no? Es como cuando uno genera un personaje en un juego de rol. Ese personaje a uno le tiene que dar forma, le tiene que dar corporeidad, como volumen, existencia, alma, de alguna manera, no sé cómo llamarlo. Pero hacerlo verosímil, para que insertado en un mundo
puesto por otra persona, que en realidad no es tan así. El juego de rol en general es una actividad de narración colectiva, tenga un sentido ese personaje dentro de ese contexto. ¿Y qué mejor forma, quién mejor para decir cuál es su pasado, qué es lo que está buscando y demás, que la persona que lo creó? O sea, las posibilidades son infinitas y muchas veces esa es la principal dificultad o piedra que tenemos que sortear. Al tener, se llama el síndrome de la hoja en blanco. El síndrome de la hoja en blanco se refiere a un malestar interior que no se puede describir con mucha claridad. Una punzada en la boca del estómago acompaña esa sensación que en muchas ocasiones no se llega a emparejar con nada concreto. Entonces, esta vez sé lo que me pasa, o por lo menos puedo intuir por dónde van los tiros. Lo ubico dentro de mi cabeza porque salta como un resorte cada cierto tiempo mientras hago cualquier otra cosa. Tengo algo pendiente que hacer y no tengo ni idea de por dónde empezar, dónde voy a empezar. Hay una fecha cercana y cada día y minuto que pasa siento que la llama se acerca por el caminito de pólvora hasta llegar al barril de dinamita que hay al final. Sube la angustia, me voy a poner con ello, no quiero que llegue ese momento y todo explote. Me pongo delante del ordenador, lo abro, veo la pantalla, no hay nada, está en blanco. Tengo que empezar. Busco información que pueda inspirarme, cosas relevantes para investigación, bla bla. Voy a buscar otro, parece bueno, pero por la mitad lo dejo, creo que no me va a llevar a ningún lado. Empiezo a leer otro que parece interesante, pero no. Había una cosa de un tío que era interesante, voy a mirarlo en el móvil, tengo una notificación, termino una hora dando vueltas por Instagram, viendo videos de perritos graciosos. Al día siguiente empieza la angustia por 2, vamos subiendo. Tengo que escribir algo, pero no hay nada que me convenza. Empieza el bucle de vuelta. Entonces, básicamente hace referencia a ese malestar significativo que genera, es un resumen de la vida tal cual, que es básicamente una señal de ansiedad en relación al proceso de creación X, escrito en este caso, o de dibujo. Dicho de otra manera, es sentirse sin ideas o bloqueado ante un documento en blanco que tiene que ser rellenado con un texto producido por uno mismo. Entonces, esto lo relaciono con algo que vimos en una clase de inglés. Viste que ahora estoy tomando clases de inglés 2 veces por semana para mejorar un poquito mi nivel de inglés. Estábamos viendo el concepto de choking. Nos mostraron como parte de una actividad se podría decir de listening comprehension, una charla de TED de 5 minutos en la que hablaba sobre profesionales que habían estado practicando durante miles de horas una disciplina, por ejemplo un golfista, y que de repente cuando tenían un tiro que teóricamente debería ser sencillo y que definiría un torneo rodeado de gente que estaba con mucha tensión esperando ese momento, mirándolo, fallan. Entonces, eso es choking, básicamente. Es como que se ahoga en algo. Choke es el de la Peacekeeper, tal cual. Entonces, de alguna forma es como un cuello de botella el choke, ¿no? Que se concentra todo en ese punto y no se destraba. Eso es. Y hacía referencia a eso que por más que tal vez conozcas al 100% la disciplina, que hayas practicado miles de horas, que hay ciertas circunstancias, situaciones y contextos en los que uno no está acostumbrado a obrar o a hacer, y que tal vez esos son los factores que lo hagan equivocar a uno. Cuando, por ejemplo, no sé si tenés a una persona que tal vez no es tan buena, pero que tiene mucha experiencia en practicar o entrenar en situaciones de estrés, esa persona podría llegar a desempeñarse mejor. Por eso, en mi caso, lamentablemente, mucho de mi proceso creativo está basado en el miedo y en la ansiedad de no cumplir con expectativas o no llegar a la fecha o al momento de entrega, ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando entro como en ese estado de flow, que el flow podemos hablarlo un poco más adelante si me acuerdo, ¿no? Que también habla mucho de lo que es la creatividad.
Entonces, puede suceder. Y como yo lo veo, es como que uno tiene expectativas, ¿no? Cuando uno está enfrente de esa hoja en blanco, se pone expectativas. Dice, ok, voy a escribir esto. Mi idea es de escribir una tesis, escribir una novela, un capítulo de novela, lo que sea. Eso es una expectativa. Entonces, eso ya juega un poquito en contra de lo que nosotros tendríamos que estar enfocándonos en ese momento, que es qué es lo que queremos contar, pero no preguntándonos demasiado qué es lo que tendríamos que hacer, sino haciendo. Justo hoy estaba viendo una entrevista a dos hermanas que son animadoras amateur. Hicieron un videito de Genshin, de una animación como con la estética de los 90, muy lindo. Y la entrevistador o entrevistadora le preguntaba cómo hacían con los bloqueos creativos. Y básicamente lo que le respondió eran: no hago. O sea, no les doy pelota, no les presto atención. Porque me parece que es un genial approach ese. Porque es simplemente ignorarlos, saber que están ahí, saber que no siempre vas a tener la mejor de las ideas, pero que eso no te detenga a crear, que no te detenga a crear, es eso. Porque crear en sí no es algo que tenga un juicio. Crear es crear. No hay creaciones buenas y creaciones malas. Hay creaciones. Y las creaciones vienen también de qué es lo que consumimos nosotros en el pasado, ¿no? Pueden ser una partecita de una cosa que vimos, otra partecita de otra cosa, otra, no sé, idea de lo que nos pasó en nuestra vida hace poco, que queremos ver reflejado en esa historia, porque no queremos reflexionar nosotros sobre eso y lo ponemos en el personaje y nuestro personaje nos representa a nosotros. Entonces hay como todas unas fuentes o incidencias externas en nuestro proceso creativo. Eso es inevitable, por eso se dice que no hay nada que sea completamente original, está todo ya creado. Me cruzo a casa. Ya vuelvo, bueno, dale. Espero que vuelvas bien, no te pierdas. Entonces, aparte de que hay también estructuras ya mismo en lo que es el entretenimiento, en las industrias de entretenimiento, ¿no? Hay fórmulas para replicar y lograr un objetivo. Que, bueno, obviamente de tanto abusar esas estructuras, los contenidos o esa creatividad se ve inclusive coartada, porque cuando uno se casa con estos frameworks, ¿no? Con estos marcos de trabajo, empieza a pensar solamente con esos límites y uno no se da cuenta de que tiene esos límites. Por eso hay a veces que cuando uno crea algo y se lo muestra a otra persona, se lo muestra sabiendo que esa persona tal vez no tiene esas restricciones de haber trabajado mucho tiempo con algo y estar como de alguna manera, no sé, corrupto por o corrompido, no sé cómo se diría, por ese marco, por ese estilo, por esa forma de hacer. Nos puede dar como una nueva idea, un nuevo acercamiento. Entonces, bueno, lo que dice este artículo para superar el síndrome de la hoja en blanco es primero hacer un brainstorming. Vale, que generalmente se hace en grupo, pero si te ha pillado en un momento que no puedes tirar de nadie o es algo personal, no pasa nada. Lo puedes hacer sin compañía. Básicamente pilla un papel, post-its, un Miro, un doc, etc. A mí me sirve más hacerlo en papel que en digital. Eso también es muy interesante. Ahora voy a hablar sobre el proceso digital versus el proceso físico, artesanal, no sé cómo llamarlo. Es como conectar las manos con el cerebro. Es eso, es conectar las manos con el cerebro. Porque, voy a hablar de eso ahora, porque es buenísimo el tema. Cuando uno mueve la mano, tiene que hacer un proceso mental, no sé cómo ponerlo en palabras sinceramente esto, pero tiene que hacer un proceso mental previo en el que tiene que pensar, tal vez en el subconsciente,
las acciones que involucran mover la mano de cierta manera para generar un resultado. Cuando, por ejemplo, cuando tenemos... Y eso depende de nosotros, porque la tinta en ese momento es parte de nuestro cuerpo, es una extensión. Uno pone la lapicera en la hoja y está poniendo el pensamiento en esa tinta. Pero cuando uno teclea algo en el teclado, uno no ve obviamente la electricidad, las órdenes, los datos que pasan a la computadora que los procesa y los manda a la pantalla, y la pantalla nos muestra píxeles que explotan ahí y que se vuelven letras. Eso es invisible para la mente y se pierde ese link. Entonces uno tiene que esperar a ver tal vez la palabra completa para que la mente entienda que está ahí. Pero cuando uno está escribiendo, esa palabra ya está completa y lo que sigue ya está siendo desarrollado de forma natural al escribir. Y si uno continúa con ese proceso una y otra vez, entra en ese estado de flow porque la mente está constantemente resolviendo instantáneamente o casi instantáneamente qué es lo que va a suceder después. Y ahí es cuando está la semilla de la creación. Entonces, bueno, continuando con el tema de los tips. El objetivo es generar el mayor número de ideas locas posible, sin filtro y sin juzgar. Es algo que solemos hacer en las sesiones de ideación de los workshops que hacemos en Inbla. Vale que puede ser que no te venga nada, por eso tendremos que los demás puntos. O que pienses que lo que te venga es absurdo y no tiene relación directa con el tema en cuestión. Pero te sorprendería las cosas a las que puedes llegar partiendo de cosas que a priori crees absurdas. De vuelta a lo que dije antes, no hay que juzgar en el proceso creativo. Es cuestión de apuntar todo lo que te venga a la cabeza libremente y después veremos si podemos desarrollarlo. 2. Puedes ir a dar una vuelta. Esto me lo han recomendado más de una vez. Y lo he hecho y funciona. Parece evidente o parece una respuesta de terapeuta barato, pero no lo es. En serio, sal a que te dé el aire en la cara. Es como a no tocar pasto, básicamente. Y si llueve también, no importa, el agua es buena para el cutis. Bueno, esto que te voy a decir está científicamente comprobado. Esto es interesante y sé que tiene una razón como científica, el tema de salir, dar una vuelta y todo eso. También hay un tema de atravesar puertas. Que bueno, eso no me acuerdo muy bien cómo era, pero como instintivamente uno atraviesa una puerta y acude a una clase de instinto de supervivencia, de bla bla, al techo, lo que sea. Que hace que uno después olvide lo que tenía antes y bueno, es como que se básicamente messes up del proceso creativo o el proceso mental, ¿no? De hilar ideas. Estimular la creatividad. A ver, un tipillo, no dice la razón científica detrás. Ah, qué lástima. A ver. Hay un link. Mirá. Hay un link oculto. Donde estaba científicamente comprobado, pasé el mouse y apareció un link. Bueno, básicamente manda a un artículo de la BBC que dice: caminar aumenta nuestra creatividad. Un estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos constató que somos mucho más creativos cuando damos un paseo que estando sentados. Los investigadores comprobaron que al menos un 81% de las personas que participaron en el estudio experimentaron un aumento en su creatividad cuando caminaron sobre una cinta andadora. Es inclusive solamente la acción de caminar. ¡Qué impresionante! Yo pensaba que era como moverse por un lugar y ver que cambia y todo eso. Uno de los factores que creen que contribuyó a mayor creatividad es que cuando caminamos nos volvemos más habladores y asociamos mejor las ideas. Espectacular. Respuesta creativa. Todas las verdaderas buenas ideas se concibieron caminando.
O cagando, ¿no? Dijo el filósofo Friedrich Nietzsche. Vaya a saber de vuelta si esto es una cita genuina. Los investigadores que realizaron este trabajo decidieron averiguar cuánto de cierto hay en esta afirmación. 40 voluntarios, que no es una muestra muy grande. Les pidieron hacer varias actividades distintas. Ok. Los resultados demostraron que aquellos que hicieron la prueba caminando no solo hablaban más, sino que aportaron más ideas y demostraron una mayor creatividad. De 3 pruebas que se realizaron con voluntarios tanto sentados como caminando, se comprobó que un 81%... Yo creo que debería ir a un gimnasio para seguir creando cosas de la historia esta que estoy escribiendo. Y qué interesante, ¿no? Que hablar más esté ligado con la creatividad. Yo creo que está más o menos relacionado a lo que decía de mover la lapicera. Filtrado de pensamientos. Acá está. Otra prueba... Bueno, no, esto no es. A ver. Se pidió a algunos que realizaran la prueba 2 veces sentados. Ok. Incrementado la facilidad con la que se activan memorias asociadas. Por ejemplo, relajando la competencia inhibidora entre memorias y permitiendo a ideas con menores niveles de activación salir a la superficie. Me encantaría saber lo que es una idea con menor nivel de activación. Tal vez es como una clase de proceso mental o pensamiento que al que uno típicamente no acude. Buena pregunta, ¿no? Otra prueba consistió en evaluar si caminar mejoró la potencia del cerebro, permitiendo al individuo elaborar más pensamientos convergentes. Para ello se dio a los voluntarios 3 palabras y se les pidió que sugirieran una cuarta para que tuvieran sentido en una frase. Pero en este caso el resultado fue negativo, es decir, aunque caminar mejoró la creatividad de los participantes, no aumentó su capacidad de tener pensamientos convergentes. También se constató que los efectos que caminar tiene sobre nuestra creatividad no terminan una vez dejamos de realizar esta actividad, sino que se mantiene en el tiempo. Los investigadores tratan ahora de entender el vínculo entre caminar y tener una mayor creatividad, ya que todavía se desconoce qué efecto tiene el caminar sobre el filtrado de nuestros pensamientos. Este es un artículo del 2014, así que calculamos que estos científicos ya deben haber tenido alguna resolución sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos al tercer punto de cómo superar el síndrome de la hoja en blanco. Dice, redefinir tu reto. Míralo de una manera distinta. Con esto no me refiero a que pongas en el ordenador boca abajo, sino que intentes darle otro enfoque diferente a la cosa, que a lo mejor te ayuda. Eso es una cosa también que yo apliqué bastante en escritos, por ejemplo, que es como pensar en otros lugares de donde arrancar la historia, porque a veces como que me enfrasco, ¿no? Me concentro demasiado en iniciar la historia en un cierto punto, pero no me sale, ¿no? Es como que está trabado ahí, digo, bueno, ¿y qué hago ahí? No sé qué hago, porque no tengo nada más. Entonces tengo que crear un montón de cosas y es como que se vuelve como más tarea crear todo el contexto que el lugar. Entonces, tal vez crear otro lugar, no sé, por ejemplo, no sé, la persona que en lugar de aparecer en una granja, en medio de la nada, aparece en el mar hundiéndose por X motivo. Entonces ahí es como que da para pensar muchas más cosas, ¿no? Entonces ahí es como que uno replantea muchas cosas y bueno, va cambiando constantemente. A mí me pasa eso. Hay algunas ideas que algunos elementos de la narración en general o tal vez de un dibujo, lo que sea, que uno quiere conservar, ¿no? Que dice, esto no lo cambiaría. Pero que hay otras cosas que sí son como concesiones ya. Ponerte algo de música, la música a veces puede resultar bueno. De la música a mí me ha ayudado muchísimo cuando quería transmitir ciertas cosas, pero no para todo, porque a veces me desconcentra la música. Pero por ejemplo, ¿no? Yo quiero describir una pelea, una escena de suspenso, lo que sea, una conversación como dramática o lo que sea. Tengo que poner si pongo una cierta playlist, por ejemplo en el caso de peleas épicas, bueno, que tenga algo épico. Por ejemplo, las canciones de los Caballeros del Zodíaco de música de fondo, que es buenísima. O las de Apocalíptica, por ejemplo, también. Esas, a uno como que le dan imágenes, bueno, a mí me dan imágenes de... que tal vez son como imágenes de cosas que ya vi, pero no es que uno vaya a bajar al papel esas mismas imágenes, sino que
se lleva un poco el feeling de lo que quiere, ¿no? De los momentos de cúlmines de esa pelea y de las conversaciones, del drama y todo eso. El quinto punto dice dibujar un rato. Aunque pienses que el dibujo no es para ti o que no sabes dibujar, no hace falta ser Velázquez para dibujar un... Qué lindo Velázquez, ¿eh? Me acuerdo que me gustaba mucho ese artista. Para dibujar un poco en una hoja y desbloquear. ¿Qué era? ¿Renacentista? A ver. Pintura española... Barroco. Pintor barroco. Ah, sí, aquí hizo las meninas. Me acuerdo que Velázquez trabajaba bastante me parece el claro oscuro. ¿No? Muy lindo. Dibujar, bueno. Eso de lo que dice es que, bueno, las figuras geométricas, líneas, eso de alguna forma como que desestructura un poco la mente y uno se desbloquea. Paga a alguien para que lo haga por ti. Esto puede sonar a broma, pero no. Es decir, evidentemente habrá cosas o trabajos que tengamos que hacer por nosotros mismos y es lo que hay. Para eso te recomiendo que hagas lo que hago yo, que lo tienes arriba. Pero también hay casos en los que por desconocimiento, porque creemos que podemos con todo, no meternos en el campo de algún otro profesional que seguro que sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. Eso también es súper importante, ¿no? Yo, por ejemplo, para todo lo que es la historia, el cóndor verso, como le dijo alguien, no me acuerdo si era Agus o quién, hay un montón de cosas que ya estoy dependiendo de otros creativos, ¿no? Que son parte como de un equipo virtual, se podría decir, e itinerante, que me ayudan con el proceso creativo en general, con las ideas de las cosas y demás, como por ejemplo, no sé, bueno, yo sé que quiero la imagen de una mujer que tenga estas características, pero no sé cómo se ve mi cabeza, sinceramente. Ahora, si trabajo con una persona como Blaze y me lo baja al papel, empiezo a sumar a su idea y a ser inspirado por esa idea y convertir esa sensación que tenía de que más o menos quería algo así en algo de esto es mío y esto lo puedo hacer así, acá y a tal cosa. O sea, como que apoderarse en el buen sentido, ¿no? Cuando uno se apodera de una idea, de alguna manera es como que su cerebro la asimila tanto que ya forma parte de la asociación esa que uno hace. Entonces, tal vez dejarle ciertas partes del proceso a otras personas y uno ponerse como una posición como más de director, si se quiere, en ese caso, puede ayudarlo. Entonces, bueno, volviendo al anterior, al tema de la asociación de libres ideas, de cómo se usa para resolver problemas, el primer punto era definir el problema, una descripción de la situación actual y preguntarse qué está fallando en la idea del negocio, la comunicación que queremos conseguir, que eso nos llevó a las 5 Ws, que era what, with, why, who y todo eso. Plantear palabras, ideas y conceptos claves, el segundo punto de la solución, que definan el problema, lo envuelvan y lo solucionen. También puedes añadir palabras que no tengan nada que ver con el problema, pero que te gustaría forzar la asociación para generar un punto novedoso y sorprendente en ese reto a superar. Puedes apoyarte mediante listados o mapas mentales. Momento de pensar y establecer ideas forzadas. Es el tercer punto. Pensar y huir de las evidencias. En esta etapa no está permitido juzgar la validez de las asociaciones. Eso está bueno. Ideas forzadas es lo que decía antes, ¿no? Hacer simplemente, no pensar en la expectativa de hacer una novela el primer día, de que tengo que terminar esto, de que me tengo que demostrar que puedo, o sea, no, hacerlo, disfrutar del proceso de alguna manera, vivir el ahora, todo siempre vuelve al vivir el momento, ¿no? El aquí y el ahora. Esto es parte de lo mismo, lo que es la creatividad es vivir el aquí y el ahora, de lo que uno está haciendo, de lo que uno está trabajando en ese momento, y entrar en ese estado de flow en el que uno se vuelva uno con la idea, con la creatividad. Me gustó cómo lo resolvieron en la película de Pixar, ¿cómo se llamaba? Soul. Cómo lo resolvieron en Soul, que toda esta gente que entraba en este estado de flow iba como una otra dimensión, se podría decir, como sus almas entraban en este plano
que era como un mar que uno no se podía caer porque no salía nunca más de ahí, algo así como medio loco. Bueno, eso me gustó bastante, ese concepto. ¿Volviste? ¿Cómo te fue en el viaje? Fueron 15 minutos nada más. Gracias por el agüita. Estudio de la viabilidad. Bueno, eso es lo que decía de no juzgar las ideas y la validez de las asociaciones. Cuarto, estudio de la viabilidad y criba de las nuevas conexiones. No sé qué criba, ¿verdad? Vamos a buscar el significado de la palabra criba. Definición. Criba. Instrumento para cernir o cribar que está compuesto por un aro o un marco al cual está asegurado un cuero o un tejido agujereado o una tela metálica fina con el fin de separar lo más fino de la harina o de otras sustancias. ¿What? Eso lo tengo que ver porque la definición en sí del objeto me costó. Selección o segunda definición de criba, selección que se efectúa entre varias cosas o personas para separar las que se consideran buenas o apropiadas para algo de las que no lo son. Está espectacular esta palabra. Es muy buena. Qué genial. Vamos a ver lo que es la criba en utensilio. Ah. Es como una pandereta con agujeros en las que uno tamiza. Por ejemplo, ¿viste las que usan para ver si hay oro? Que agarran tipo el agua y la arena de las piedritas del río y empiezan como a tamizarlas en esa palangana circular. Eso es la criba. Pero para la harina, ¿no? Interesante. Ah, y se utilizaba aparentemente en el Egipto antiguo. Bueno, ya sabemos cómo es. Ahora no sé si es un sustantivo o qué es. Es femenino. Pero no dice si es una... cribar. Hecho una criba. Bueno. Estudio de la viabilidad y criba de las nuevas conexiones. Ah, ahí va. Entonces tenemos muchas conexiones. Ahí tenemos todo escupido en el escenario. Y ahí empezamos a cribar. De menos calidad, las que se centran menos en el problema. Claro, o sea, se descartan las que no ataquen lo que estamos buscando. Porque tal vez aparecieron asociaciones que se fueron demasiado por la tangente y nos terminaron sirviendo. Análisis de las conexiones de mayor calidad y elección final. Valoración final de las propuestas viables y elección de la idea creativa final. Ahí va. Entonces, bueno, este es como simplemente el proceso creativo. Después, lo que es la curación de las ideas, lo que es estructurarlas en orden lógico y después agregarle los detalles y después editar sobre esos detalles, que todo tiene podría tener una analogía también en el ámbito del dibujo, como las correcciones, no sé, el line art, el boceto, el color, las sombras, el render final, eso, organización de capa, o sea, todo eso tiene como un proceso. Lo cual me lleva a pensar, bueno, una de las cosas que había sugerido uno de los artículos era utilizar Miro. Y me recuerdo, bueno, no es el Miro en este caso, pero Canva también es una aplicación interesante. Y yo estuve usando mucho el Milanote. El Milanote también es como una pizarra, si se quiere, donde uno puede tirar cosas. Hay una de las aplicaciones de Google que es algo así, que se llama... A ver, ¿cómo era? Acá está. Bueno, a ver, está calendario, traductor, noticias, Meet, Blogger, no. Presentaciones, colecciones, más o menos viene por ahí. Ah, está colecciones, Classroom y Jamboard, no sé qué será. A ver. Toca Plus para crear uno. ¿Qué es un Jam? A ver. Ahí creo un Jam.
Creo que es lo mismo. Ah, parece que es como un Paint que se debe poder compartir con otra gente. Presentar en una reunión. Claro, sí es una hoja en blanco para... Tal cual, sí, para compartir ideas con personas y hablar sobre situaciones y inclusive se pueden subir imágenes. No, está bastante interesante todo esto, ¿eh? Bueno, pero no, yo hablaba sobre el otro, el que mencioné antes, que era... ¿Era Google Keep? Ah, era el Keep. Que yo lo uso para compartir, para guardar imágenes, artículos que quiero leer. Por ejemplo, a ver, hace un montón que no entro. Tengo textos de dopamina. Ah, tengo uno de creatividad, que ahora voy a leer. Hay un artículo de wiki de lo que es un emprendimiento de tipo Lean. Lean se escribe. Tengo cosas de emprendedurismo aparentemente. La premisa. También esto para escritura. Ah, sí, acá tengo tags. Tengo un tag de emprendedurismo, tengo tag de escritura, de mejora personal. Está bien. Capacitación, editorial. Está bien. Está bueno, está interesante. A ver, por ejemplo, voy a leer solamente este que me llamó la atención. No sé por qué, pero me llama algo. Ah, ok. Dice maximizar el tiempo de escritura y eficiencia con estas 3 reglas. Dice tratar el proceso de escritura no... Tratar la escritura como un proceso y no como una actividad singular. Entonces, claro, está bueno esto que dice. Voy a leerlo en inglés porque si no tendré que traducirlo en tiempo real. Se podría complicar. Dice, writing is a process. The picture in your head of sitting down and writing is one step in that process. There are other parts that don't show up in our mental picture. Parts like collecting ideas, keeping notes, being observant, thinking about plot and structure and character, researching, developing ideas, making connections, reading, resting, editing, getting feedback, coming up with a structure, and so on. Writing is a process, not a single activity. Eso está muy bueno, ¿no? Porque involucra cosas que uno no considera que son escrituras como parte de la escritura. Y me siento muy relacionado con eso porque para lo que es viste que estoy escribiendo como esta mini novela de Cóndor y todo eso, ya estoy como en un 20% del capítulo 1 escrito así como con todos los detalles, ¿no? Lleva tiempo. Pero no me preocupa eso porque si me concentro en lo que hice, o en lo que no hice, mejor dicho, ahí me agarra este choke, ¿no? Como me acogoto. Porque es como que empiezo a pensar más en las expectativas que tengo yo de mí, del texto, de lo que tengo que lograr y cuándo tengo que llenarlo, hacerlo y demás. Así que simplemente fluyo. Con tal de escribir por lo menos un párrafo por día, me conformo. Y no tiene que ser un buen párrafo necesariamente. Porque sé que lo sigo trabajando independientemente de que no esté en ese lugar escribiendo. De hecho, se me ocurrió una idea. Hoy estuve meditando, ¿no? Que también meditar es una muy buena práctica para lo que es estar en el presente, el aquí y ahora, y poder entrar en ese flow. Y se me ocurrió una idea y dije, esto no puedo anotarlo en este momento porque estoy meditando y tengo que sacarme esta idea de la cabeza porque estoy meditando y tengo que estar en el aquí y el ahora, que es eso. Cuando uno está meditando, el aquí y ahora es estar en esa posición de meditación, estar como respirando, concentrándose tal vez en un soporte de meditación,
como contar las respiraciones o, no sé, visualizar un Buda o una esfera de luz. Bueno, en el budismo tibetano tiene varios soportes distintos, ¿no? Y surgen ideas, obviamente, surgen pensamientos que uno no tiene que trabajar en ese momento, sino que tienen que simplemente dejarlos ir. Porque pasan, los pensamientos vienen y uno tiene que no trabajarlos, simplemente observarlos. Y así uno puede ir desarrollando ese hábito. Yo soy de la escuela de no visualizar nada. Bueno, está bien, está perfecto, también es una posibilidad, ¿no? Como que estar simplemente, tal vez no te cuesta, a mí me cuesta muchísimo no tener soporte. El soporte que más me conviene, más me gusta, el que más me siento mejor es el mejor me siento, mejor dicho, es el de contar. Sí, entiendo eso, pero puedes contar. No puedes imaginarte imágenes, pero puedes contar, por ejemplo. Hay otros soportes Quote. Hay para todos, para todos. Bits of Time. Sí, de hecho no puedo parar de pensar. Eso es un tema. Porque te hace... A mí me pasa lo mismo, ¿no? Te hace perderte de lo que estás haciendo en este momento. Motito. Bueno, dice, Bits of Time. If you see writing as an ongoing process, a connected series of tasks, you can find pockets of time to use for different writing tasks. You can write an outline in a waiting room, you can edit a post before bed, you can develop an idea while you're walking, then take 5 minutes to record your thoughts. Está bien. Básicamente desarrolla un poquito de lo que estábamos hablando. Focused efficiency. There is flexibility in the order of the writing process. Some tasks can be combined, but sometimes you combine too many tasks or the wrong ones and make things more difficult. For example, if you are trying to develop an idea and come up with a structure and write a draft all at the same time, you are going to struggle. You are going to waste time. Instead, see each of those items as a separate task. Focus on one, develop an idea. Then the next, create an outline, which gives you a structure to follow. Then you are ready for the next task, writing the first draft. It may seem counterintuitive to separate writings into multiple tasks, but it isn't. Writing already is a series of tasks. When you recognize that and give each task the time and attention it requires, you will complete it more efficiently. Bueno, eso. Dice, los escritores son buenísimos en lo que es autocrítica. Y uno se termina cuestionando sus propias habilidades, sintiéndose lento, inepto, poco calificado o ninguneándose el talento de uno. Y todo eso hace que uno se concentre más en el futuro o en el pasado y no en lo que uno tiene que hacer. Es difícil. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica de escritura. Me parece como que es lo más... la parte práctica de todo lo que hablamos, ¿no? Yo tengo acá abierto Google Doc. Estoy logueado en algún lado acá. Docs, Google Doc. Ahí está. En blanco. Práctica creativa. Tenía también lo del cadáver exquisito para explicar, que es otra técnica de desarrollo de imaginación. Primero vamos a cambiar un poquito la canción, la musiquita, que ya me está limando un toque la cabeza. O sea, linda, pero tiene su límite, ¿no? ¿Dónde estás, BGM? Acá estás. Ahí vamos.
Bueno, vamos allá. Uy, cierto que se murió el BGM. Chau BGM. ¿Y? ¿Acá? A ver. Ahí está. ¡Nice! Lo rescaté de la muerte. Bueno, Edge. Vamos a compartir este Edge. Tucu, tucu, tucu. Ahí estamos. Práctica creativa. Bueno, lo que tenemos que, para empezar, tenemos que conseguir palabras, ¿cierto? Revivió el BGM con sus poderes chamánicos, sí. Vamos a agarrar alguna página que nos permita tirarnos ideas. Puede ser una imagen o pueden ser palabras. Para hacerlo un poquito más desafiante vamos a usar un generador de palabras aleatorias en español. A ver si hay algo así. Generador de palabras aleatorias en español. Palabras aleatorias. Generador de palabras aleatorias. Bueno, ahí está. Secretaria. Secretaria. Vamos a elegir 5 palabras. Carrera. Carrera. Tenemos altanero. Cracker. ¿Qué es un cracker? Vamos a otra. Fáciles. Cracker es como una galletita, algo así. Y faro. Son palabras que aparentemente no deberían tener una relación entre sí, ¿cierto? Pero vamos a encontrarle una relación. Entonces, la palabra que más me está costando, en este momento estoy pensando, ¿no? Voy a volcar mi proceso de pensamiento. Secretaria, me cuesta secretaria, porque secretaria lo relaciono a oficinas, y oficinas lo relaciono a ciudades. Y las ciudades no tienen faros, no tienen carreras. Aunque algunas ciudades tienen calles que le llaman carreras, y perfectamente podría ser así. Mónaco se corren carreras de Fórmula 1 en el medio de la calle. Podría ser de repente en la secretaría, no necesariamente puede ser secretaria, puede ser secretaría de la organizadora de las carreras de Fórmula 1. Hay una situación en la cual un piloto está hablando con uno de los organizadores, que es una persona altanera, y hablan sobre la dificultad de correr en esa ciudad, que es la primera vez que se va a correr en ese circuito. Es una ciudad que es difícil. Entonces de repente, no sé, ve una posibilidad de una ruta fácil, ponemos fácil, que es ir alrededor de un faro, pero para poder llegar ahí tienen que pasar una aventura, algo así. Eso es como un proceso creativo, así como en general, ¿no? Como tiré lo que se me ocurrió en la cabeza. Eso es libre asociación, básicamente. Pensemos en otras alternativas para no casarnos con una idea. Tenemos, por ejemplo, fáciles. Fáciles habla de plural. Plural que puede ser lemmings. Lemmings, ratas, suricatas. Suricatas están en África, son muchísimas generalmente y se protegen entre sí. Altanero, miran de una manera altanera, se posan sobre rocas así como que dominaran todo el ambiente, el escenario. Dicen, yo soy del clan de estas suricatas y protejo de una forma altanera mirando hacia allá para que no vengan depredadores y que nos casen. Pero de repente aparece un depredador y en ese depredador empieza la carrera. Empiezan todos a correr a sus guaridas. Y la suricata, que estaba como un faro, revisando y avisándole a todos qué es lo que estaba sucediendo para que no estuvieran en la nada, para que no estuvieran en el medio de la niebla sin saber si venía un depredador o no, decide quedarse ahí porque ve que hay un riesgo de una suricata que no puede encontrar su guarida fácil. Entonces dice fácilmente, o sea, no puede encontrar su guarida de una forma fácilmente. Y dice, ok. Ahí va, bueno, ahí tenés. Pero la idea, Quote, también es como usar esa palabra, pero
darle más cosas alrededor. No necesariamente como usarlas todas en una oración. Que eso es algo que yo sí bastante, también hago bastante, ¿no? Como, bueno, ¿cómo meto todo esto en una oración? Listo, ya lo resolví. Pero bueno, inclusive haciendo esa asociación que vos dijiste, ¿no? Vamos a agarrar eso que acabas de decir. Secretarias altaneras ganan carreras en Faro fácilmente. Perfecto. Listo. Vamos a agarrar eso. ¿Te parece? Inicialmente, bueno, la primera que leí, ¿no? Yo también estaba participando, sí, ahora sí estás participando. Había llegado el 10º aniversario de las competencias que reunía a aquellos empleados que eran los que realmente conducían los negocios, que organizaban y que mantenían en raya el caos que tentaba con empresas. Los secretarios y las secretarias. Hacía 10 años que se había comenzado a reconocer la valía de estas figuras. Luego de que un presidente, de que el líder de una nación se salvara por la gran capacidad de organización y atención al detalle de su secretario de confianza. Mortimer. Mortimer se había vuelto un estandarte para todos y todas las secretarias. Habían erigido un monumento. ¿Erigido? Erigido, ¿no? Sí. Un monumento en el lugar más prominente de la ciudad. Se lo veía... No. Los guías turísticos decían que el momento más... que el momento en el que se veía con mayor altanería, en el que la escultura de bronce se veía con mayor altanería, era al mediodía, dado que los rayos del sol impactaban con